Pasamos al tercer póster, que lleva por título A Specific Inflammatory Profile is Associated with Spontaneous Control of HIV y será presentado por José Miguel Benito, del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Gracias, Benito. Vale, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a los coordinadores por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Y bueno, es un trabajo que va de un tema que está muy candente, que es muy actual, aunque es antiguo, pero es actual a la vez, que es el tema de la inflamación, ¿no? Como sabéis, la inflamación es el caballo de batalla del manejo, del cuidado, de la atención a los pacientes con infección VIH ahora mismo en países en los que tienen acceso al tratamiento y hacen un tratamiento adecuado y tienen su viremia suprimida, etcétera, pero tienen esa cosa que es un poco la inflamación que produce un incremento en la incidencia de distintas morbilidades, ¿no? Por otro, los controles de élite, como ya han explicado sobradamente en esta sala esta tarde, pues son pacientes que son capaces de controlar la replicación viral y mantener unos CD4 de forma, digamos, óptima, sin necesidad de tratamiento antirretroviral. Pero hay evidencias, no tantas como en la población general infectada, porque, como sabéis, pues son muy escasos, de que estos pacientes pueden estar también sufriendo niveles de inflamación sistémica pues, incrementados. Se sabe también, por un trabajo seminal del año 2015, que están expuestos a una mayor incidencia de morbilidad, incluso de mortalidad, que la población general e incluso que la población que tiene la viremia suprimida con el tratamiento. Sobre esta base, pues nos planteamos en este trabajo llevar a cabo una caracterización exhaustiva de moléculas a nivel plasmático que tienen que ver con el fenómeno de la inflamación en un grupo de controladores de élite y comparándolos con un grupo de pacientes con viremia suprimida portal y también con un grupo de pacientes no controladores con viremia no suprimida, ¿no? Incluimos 40 sujetos, perdón, que no le daba cronómetro. Vale. Incluimos 40 sujetos en el estudio, 10 pacientes controladores de élite, 10 pacientes no controladores tratados con viremia suprimida, 10 no controladores no tratados con viremias altas y 10 donantes sanos. Y empleamos para caracterizar un grupo bastante amplio de moléculas, 90 en concreto, pues la técnica que se llama el PEA, el Proximity Extension Array, que hace uso de anticuerpos y hace uso de detección de antígenos por anticuerpos, pero también de extensión para amplificar la señal y aumentar la sensibilidad de PCR, ¿no? No vamos a explicar con detalle la técnica. Bueno, básicamente está la tabla de características de los sujetos incluidos en el estudio. Pues había más o menos una paridad entre los grupos CE, controladores y tratados, en cuanto a recuento de CD4, años de infección, de diagnóstico, vía adquisición y sexo. Los no controladores no tratados pues se desviaban bastante de esto porque eran pacientes de nuevo diagnóstico, de reciente diagnóstico, y por tanto en general tenían recuentos de CD4 inferiores al resto de grupos. Vale, aquí os muestro un mapa de calor, no sé si se puede señalar con la toma. Un mapa de calor de las distintas moléculas. Aquí no aparecen todas, aparecen aquellas que estaban significativamente expresadas entre alguna pareja de comparación, que son en concreto 30 moléculas del listado de 90. Y como veis, pues obviamente el perfil estaba bastante alterado en pacientes no controladores no tratados, o sea, comparado con el grupo de referencia de sujetos no infectados, pues hay, como veis, bastantes cuadros rojos, eso quiere decir incrementos. Prácticamente todas estas moléculas, menos una, curiosamente, estaban incrementadas en pacientes no controlados no tratados, comparados con el grupo de referencia de sujetos no infectados. El perfil de tratados, curiosamente, se acercaba bastante al perfil de sujetos no infectados, y el perfil de controladores, aunque distaba todavía bastante del perfil de no controladores no tratados, pues tenía una serie de alteraciones que los alejaba un poco del grupo de referencia y también del grupo de tratados. En este diagrama de Venn, fijaros, os muestro un poco el número de moléculas que estaban diferencialmente expresadas comparados con el grupo de referencia. 30 en el grupo de pacientes, a ver si recupero, 30 que son todas las que hay en este círculo en el grupo de pacientes no controlados no tratados, eran, si no recuerdo mal, 10 en el grupo de controladores de élite, y solamente 4 en el grupo de pacientes no controladores tratados. De modo que, digamos, que el nivel de inflamación pues iría en este orden. Por supuesto, mayor desregulación en pacientes no tratados no controladores, seguido de controladores y, finalmente, no controladores tratados. Perdón. Cuando comparábamos más despacio los perfiles entre controladores y el grupo de referencia, ¿vale?
aquí está el grupo de controladores, grupo de referencia, pues veis que ahí había 10 moléculas diferencialmente expresadas, todas incrementadas en el grupo de controladores y que, haciendo un análisis de vías y de nodos de interacción de esas proteínas, pues tenían que ver con los procesos que os detallo aquí abajo, ¿no? Interacción de proteínas virales con receptores de citoquinas, ruta de señalización de estas citoquinas y ruta de señalización de receptores de tipo Toll-like. La otra comparación interesante, que nos pareció interesante, obviamente, era comparar el grupo de pacientes controladores, es decir, tenían la viremia suprimida de forma espontánea, con el grupo de pacientes que tenían la viremia suprimida inducida por tratamiento. Y aquí se encontraron 6 proteínas que estaban diferencialmente expresadas entre ambos, 5 de las cuales estaban incrementadas, como podéis ver en este diagrama de calor, en el grupo de pacientes controladores de élite frente al grupo de pacientes no controladores tratados. Y la interacción de esas proteínas, pues lo que nos mostró básicamente es que tenían que ver con procesos biológicos de ruta de señalización, de nuevo, de receptores celulares, citoquinas, con respuesta a estímulos, con migración celular y, lo que he querido aquí un poco resaltar, es con respuesta frente a otros organismos. Bueno, en el fondo lo que nos está diciendo todo esto es que, aunque los controladores de élite pues tienen obviamente un beneficio bastante grande, ¿no?, por el hecho de no tener que recibir tratamiento y de poder vivir una vida más o menos casi normal, esto puede estar asociado a un coste. O sea, estos mecanismos de control que tiene el huésped puede que esté asociado a un coste en el sentido de mayor inflamación, quizá debido, y eso está por demostrar, aunque lógicamente no es el objetivo demostrar en este estudio, a un coste asociado quizá debido a una respuesta inmunológica antiviral más eficiente. Por tanto, bueno, esto supone un mayor nivel de inflamación sistémica y lo que ya se ha reportado posiblemente asociado, que también está por mostrar, una mayor incidencia de morbilidad. Podría ser esto un argumento, que es otra cosa que está en debate en los últimos años, a favor, entiendo yo, de considerar el tratamiento para esta población de controladores de élite. Habría que mostrar si este tratamiento induce una reducción en los niveles de inflamación y, sobre todo, que hay algún trabajo al respecto, de hecho, si eso reduce, y eso está por demostrar, creo yo, una reducción en la incidencia de morbilidad. Gracias por vuestra atención y cualquier pregunta. No sé si hay preguntas en la sala. ¿Tienes alguna pregunta, Sara? Bueno, yo iba a preguntarte si habíais visto si hubiera diferencias relacionadas con la edad de los participantes en el estudio. Me he fijado que en la tabla todos tenían una media de 50 años. ¿Quieres decir si hubiera visto alguna correlación con la edad? Sí, si podían estar... No, hicimos correlación con la edad porque efectivamente vimos que había una pequeña diferencia de edad entre el grupo de estudio y no vimos para ningún marcador asociado con la edad. Correcto. Vale. Ni con el sexo. Claro, sí, con el sexo sí que lo había visto, pero con esta sí. Sí. Una pregunta relacionada con lo que Eva Poveda ha preguntado antes. Como son muy heterogéneos los seriecontroles... Un poquito más alto, María José. ¿Habéis medido la viremia residual? Porque sí que aquellos que sean positivos seguramente van a tener mucha más inflamación que aquellos que estén por debajo de... O sea, que no sea detectable por métodos ultrasensibles. Sí, bueno, correcto. No lo hemos medido. Es una buena pregunta y una buena... sería interesante ver si... Yo creo que hay algún trabajo ya que ha medido estas cosas y que no ven hace algunos años correlación con niveles de viremia residual. O sea, realmente mayor inflamación, pero que no tiene que ver con la viremia. Bueno, tiene que ver con la translocación microbiana. Tampoco hemos medido marcadores de translocación en esta población. Lo digo por la hora de plantearse tratar a estos pacientes o no. Creo que es un parámetro que podría ser interesante. Intensificar tratamiento. Claro, y mirar si está asociado a la inflamación o no. Sí, claro, estaría... Gracias. Eran poquitos también, o sea que la muestra no da para muchas... El tamaño muestral, quiero decir. Javier. Esto aquí abajo. Gracias, súper interesante. Yo quería preguntarte, porque no recuerdo las moléculas que habéis testado, si son cuantificaciones absolutas o relativas, porque Olink no siempre da cuantificación absoluta. Es relativo, no es absoluto en cuanto a masa por volumen en plasma, sino relativo, sí. Entonces, si tenéis planeado, porque con 10 pacientes por grupo igual es bueno planear una validación de los datos, una cohorte independiente. ¿Te refieres a si estamos pensando hacer en este grupo o en otra cohorte mediciones absolutas de alguna de estas moléculas? Exacto, pero en una cohorte independiente. O sea, a lo mejor con las moléculas que habéis visto, que son hits más diferenciales en vuestro análisis, ir a una técnica que puede ser MSD, por ejemplo, quimiluminiscente, y validar que los hits que veis en este estudio se reproducen en una cohorte independiente. Bueno, estaría bien, quizá en la cohorte RIS.
seleccionar unas cuantas moléculas y hacer una medición absoluta con kits comerciales. Más. Muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna pregunta más en la sala. ¿Ya? Sí, Gracias. Gracias. Gracias.